Antes de ser elevado al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora es necesario que se cumpla la escritura, el Salmo 109, versículo 8, que dice: tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús enseñaba, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Una vez que echaron las suertes, cayó ella sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, aquí tenemos un texto, seguimos con el capítulo 1, terminamos con este versículo, con el 26, que termina incorporando a Matías al número de aquellos que Jesús había elegido, como número incluso 12, conforme a las 12 tribus de Israel y a los 12 líderes, a los 12 apóstoles enviados a anunciar su palabra y su evangelio a fin de congregar al nuevo pueblo de Dios para que pueda ingresar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino del pueblo de Israel, en el reino de los llamados, de los elegidos, a participar de la herencia y de las promesas hechas por Dios en su primera alianza, que se cumplieron en Jesús. Y tenemos aquí tres escenas importantísimas. La primera nos habla de la promesa una vez más, de la promesa que hizo el Padre a los suyos, a los discípulos de su Hijo. Jesús ratifica la promesa una y otra vez, pero sobre todo ratifica cuál es la misión que les va a encomendar. Como veíamos en otro video, el ser testigos. Porque, bueno, Lucas 24:49 ya lo expresa así: ustedes son testigos.
Es decir, ustedes han visto, han oído, han estado, han vivido conmigo. Ustedes participaron de todo mi ministerio. Ustedes escucharon las palabras del reino. Por un lado tenemos la promesa del Espíritu Santo y del cumplimiento de la alianza, de la nueva alianza. Y el anuncio que se viene, el anuncio que a partir del capítulo 2 en Pentecostés, cuando estén en la misma situación que ahora veremos, será el momento en el cual ellos podrán tener la fuerza para salir a anunciar todo lo que Jesús no solamente hizo y dijo, sino que sucedió con él y que a su vez le siguió compartiendo después de resucitado, cuando dice el texto, se siguió presentando vivo a ellos, dándole pruebas incluso de que estaba vivo. Ahora quisiera pasar a la segunda escena que es como una especie de escena bisagra, que nos une, por un lado, a Jesús y sus instrucciones, puesto que Jesús antes de partir da sus últimas instrucciones. Luego un tiempo de oración. No sé si recordarán que Jesús, cuando tenía que tomar una decisión importante, iba a rezar. Cuando venía de un acontecimiento importante, muchas veces se retiraba solo a rezar. Los discípulos, muy conmocionados con esta última aparición de Jesús y sobre todo por la forma en la que fue alzado, como dice el texto, fue alzado en voz pasiva, fue levantado, como si hubiera sido naturalmente elevado al cielo, pero con un destino fijo, claro, en la derecha del Padre, porque fue levantado por el Padre de entre los muertos, y por el Padre fue levantado hacia su presencia después de dar sus últimas instrucciones a sus discípulos. Ellos vuelven, se ve, a su casa, a su lugar de siempre, vuelven a donde moraban. Los 11, eran 12, aquí ya 11, en compañía de mujeres. Ya tenemos un escándalo propio de Lucas. Hechos lo escribió el autor del Evangelio según Lucas. Ya tenemos un escándalo porque tenemos discípulas. Aquí tenemos discípulas. Y tenemos a la madre de Jesús. Se ve que se tomó en serio María y la comunidad, sobre todo, aquella última voluntad de Jesús en Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y al final el discípulo la acogió, la recibió como suya, como propia, y la madre recibió al discípulo. Y aquí tenemos en este versículo 14 a la madre presente en la oración, acompañándolos en la oración, acompañándoles en este momento central en el cual no solamente ellos vienen de encontrarse con Jesús, con lo cual da a suponer que María también y estas mujeres estaban presentes en el momento de la ascensión de Jesús y por eso también regresaron junto con ellos, sino que además permanecían, pero fíjense cómo dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Es decir, en oración, como decir, en estado de oración, en un estado de comunión espiritual todos ellos, en un mismo ánimo, dice el texto griego, y ruego. ¿Qué rogaban? Rogaban por la promesa, rogaban para que se cumpla finalmente todo el plan de Dios y pueda iniciarse este segundo momento con el otro Paráclito, con la promesa del Padre. Y fíjense, antes de que comience el tiempo de la iglesia propiamente dicha, que llaman cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y sobre estas mujeres y María, puesto que dice el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, hace referencia a este versículo 14, un par de versículos detrás nomás. Estaban en la misma situación, pero en el medio algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense el verbo que utiliza aquí Lucas. Dice, en aquellos días, o sea, en los días que transcurrieron desde que Jesús ascendió hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número.
Fíjense, ya estamos hablando, probablemente, según los comentaristas, este texto no refiera ya al mismo momento y lugar en el cual se encontraban orando. Por esta expresión, ya en aquellos días, significa ya un corte con aquello último que habíamos leído, con que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y la Madre de Jesús, con María. Termina ese versículo 14 y empieza este 15, como de la nada, de modo que se puede considerar un texto aparte. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí sí ya eran 120. 120, o sea, 12 por 100, 100 una multitud, 12, el número de los apóstoles. Tenían que ser 12. Y esta es la primera obra que realizan los apóstoles en ausencia de Jesús. Y por motu propio, ellos deciden, o mejor dicho, Él decide. No vamos aquí a hablar sobre el primado de Pedro, creo que hay suficientes textos que lo avalan, no vamos a entrar en esa discusión, simplemente vamos a decir que fue Pedro, como dice el versículo 15, el que se pone en pie y dice, muchachos, tenemos que reconstruir el plan de Jesús. Jesús eligió a 12. Judas eligió su destino, ahora nosotros tenemos que elegir nuestro destino. Y la suerte cayó, tenían 2 candidatos sobre Matías. Pero fíjense qué importante que es esto. Fíjense los requisitos. Dice, es necesario pues, versículo 21 del capítulo 1 de Hechos, es necesario pues que de estos hombres, 120, de todos estos que han estado juntos, unidos a Jesús, unidos a la promesa, unidos al mensaje del reino, unidos en el ruego, ellos estuvieron juntos con nosotros todo el tiempo. Pero escuchen, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. O sea, todo el tiempo, este es un merisma, todo el tiempo que Jesús iba de acá para allá, decir que estuvieron con nosotros acompañándonos y que conocen todos nuestros movimientos y que saben todo lo que Jesús dijo porque lo escucharon, porque lo vieron, porque lo siguieron, porque giraron junto con ellos. Es necesario que de entre ellos que estuvieron con Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan, otra vez mencionado el bautismo, ¿no? Hecho importantísimo, porque da comienzo a la manifestación pública de Jesús, a la revelación que hace la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre todo, que se posa sobre el Hijo, que recibe la voz del Padre, que lo confiesa como el Hijo amado, en el cual Dios tiene puesta su complacencia. El bautismo de Juan, hasta el día en el cual de entre nosotros fue recibido arriba. ¿No ven que no dice como recién? Dice, hasta el día aquel, o sea, ya está hablando en otro momento, en el que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, y que dice, testigo de su resurrección. Este es el punto, este es el versículo del día. Claro, el versículo, por supuesto, sumado al 14, que es cómo permanecían unidos, ¿verdad? Porque qué bonito es imaginar cuando uno reza, sabiendo que cielo y tierra permanecen unidos desde el momento en el cual el Señor abrió las puertas del cielo, y por medio de su cuerpo permanecemos unidos, todos aquellos que creemos, los que estamos aquí, los que ya han partido y nos han precedido y de alguna manera ya se encuentran, como dice carta a los Hebreos, en la asamblea de los justos, habiendo sido perfeccionados por el Señor. Pero fíjense lo que dice aquí, fíjense, después de este versículo 14 que nos habla de todos estos que permanecían unidos en este clima de oración, de perseverante oración, de unánime oración y ruego, nos encontramos con la Madre de Jesús. Qué lindo decía cuando uno ora, imaginarse que está en esta misma escena, ¿no? Acompañado también de la Madre del Señor. Ahora, después de ese versículo, me parece que
este es el que se lleva el primer puesto, porque fíjense, comenzando desde el bautismo, el 22, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, desde el bautismo hasta que ascendió, es necesario que uno sea hecho, se convierta sea instituido, es decir, se le encomiende ser lo que es, testigo de la resurrección. Testigo de la resurrección de Jesús. Porque no tienen que contarle nada, no tienen que explicarle nada, no tienen que decirle nada, porque Él estuvo entre aquellos que con Jesús fueron y vinieron, desde Juan hasta acá, estuvo con ellos. No son de los 12, pero estuvieron entre ellos. Y entre ellos estaban estos dos candidatos, Barsabás, llamado el Justo, y Matías. Y Matías fue el elegido y se sumó a los 12. Y esto por decisión de Pedro, la primera decisión de la iglesia, completar el número de Jesús, el número de los 12, el número de el comienzo, porque es necesario que el Espíritu Santo caiga sobre los 12, así como Jesús caminó con los 12, envió a los 12 a ser testigos del reino. Ahora, a ese testimonio del reino se debe sumar el testimonio de la resurrección de Jesús, porque eso es un apóstol. La resurrección es de alguna manera el acto de la sonrisa de Dios al Hijo. Es decir, es el acto por el cual el Hijo sabe que fue levantado, que fue aceptado, que cumplió su misión. ¿Entienden? Cumplió su misión Jesús. Y ahora nos manda. Enseguidita en el capítulo 2 va a venir el día en el cual todos estos que estaban orando van a recibir el Espíritu Santo, pero aquellos que son testigos de la resurrección son los que estuvieron con Él. Aquellos que son testigos de la resurrección son los únicos que pueden dar en su nombre la verdadera palabra, la completa palabra, porque estuvieron en todo tiempo, no solamente desde Juan, estuvieron hasta la ascensión, y todo eso es el anuncio. El anuncio a partir de ahora es no solamente lo que Jesús anunció, no solamente el rostro del Padre bueno y misericordioso, que quiso y que quiere perdonar nuestros pecados por el sacrificio de Él. No solamente este complot amante de la Trinidad para poder salvarnos, en el cual el Hijo aceptó ser castigado en nuestro lugar y pagó satisfactoriamente, pagó suficientemente, pagó acabadamente, pagó sobremaneramente nuestra deuda. Sin embargo, Jesús lo hizo todo y más. Por eso esta sonrisa de Dios. No solamente lo resucitó de entre los muertos, sino que lo alzó y ellos lo vieron. Y el testigo, el nuevo, aquel que debía ser sumado al número de los 11, debía haber participado de todo esto. Vos, yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, porque no puede haber un apóstol, apostolein significa enviado, no puede haber un enviado que no haya nacido de nuevo. No se puede ser apóstol sin conocer lo que sucedió en todo este tiempo, sin haber estado con Jesús. Las dos cosas. Necesitamos tomar conciencia de nuestros apostolados. Fíjense las condiciones que aquí nos presenta la palabra de Dios.
No estoy hablando de las condiciones que se presentan para ser diácono o para ser presbítero o obispo de la carta a Timoteo, de la primera carta o de la carta a Tito. No. Estoy hablando de las condiciones para ser apóstol. Es decir, un testigo de la resurrección de Jesús. No podemos testimoniar la resurrección de Jesús si no vivimos como resucitados. No podemos. Y entonces, ¿qué hacemos si somos apóstoles y todavía nos encontramos con que no calificamos para apóstoles, pero apostolamos? ¿Qué hacemos? Y entonces, bueno, la misericordia de Dios existe. Uno no es perfecto nunca y uno fue llamado para ser testigo, pero uno fue llamado. Es decir, el Señor no ignora nuestros límites y el Señor no ignora los procesos que necesitamos nosotros para ir configurándonos cada vez con Él. Lo importante es tener una rectitud de intención con respecto a nuestra vida de nuevas criaturas. No permitirnos vivir como paganos. No más. No. Hagamos un examen de conciencia. Pongámonos frente al Señor. Revisemos no solamente nuestro celo en el anuncio, sino qué estamos anunciando. Nosotros, si no vivimos alimentados de la cruz y la resurrección como manantiales inagotables de vida, ¿acaso nosotros podremos vivir no solamente como resucitados, sino podremos vivir siendo testigos de la resurrección de Jesús? Que el Espíritu Santo nos conceda poder mirarnos con sinceridad, poder mirarnos no con desesperación, sino con esperanza, puesto que tenemos en nosotros el Espíritu de Dios, que nos da esperanza, que nos da paz, pero sobre todo que nos da verdad y que nos permite vernos a la luz de la misericordia infinita. Que esa misericordia que es, como dice el doctor Ferrara, Ricardo Ferrara, esa misericordia que es efectiva, que no afectiva, esa misericordia que es efectiva, podemos no sentirla, pero no va a dejar de renovarnos. Ojalá que esa misericordia pueda transformarnos cada día más, para que nosotros podamos, una vez más, reconocernos en las páginas de la Biblia, es decir, en las páginas de la palabra de nuestro Dios.